Bueno, voy a tratar de ir con cierta celebridad. Le pedí, porque es difícil resumir 2 años en 30 minutos. Así que les voy a presentar mi experiencia y le agradezco al servicio la oportunidad de darme para mostrarles qué es lo que hice durante 2 años en Canadá. Historia de una idea, una vuelta hace referencia a un libro que escribe Bilbo Bolsón, el personaje del Hobbit, que si ustedes conocen el libro, trata de una persona pequeña, no solo porque era hobbit, sino que chico, de un mundo desconocido, muy tranquilo, que emprende un viaje hacia lugares desconocidos, atravesando muchas dificultades y barreras para encontrar un tesoro y vuelve a su casa. Y cuando vuelve, escribe su autobiografía, diríamos que lo titula como Historia de una ida y una vuelta. Bueno, siempre me gustó Tolkien y soy medio fanático de eso. Mi historia comienza en 2019, cuando yo estaba comenzando mi segundo año de fellow acá en el Hospital Italiano y donde se planteaban cuáles eran las opciones a seguir luego de la finalización. Y en esa lluvia de mails que uno empieza a intercambiar con diferentes partes del mundo, quizá hay una que tocó fondo con el doctor McTion en Canadá. Fíjense, fue en septiembre del 18 del 2019 y horas más tarde me respondía McTion. Eh, en ese tiempo no lo sabía, pero más tarde aprendería de que este debe haber sido el mail que respondió más rápido y que nunca más volvería a pasar. Yo fui a hacer un fellow de cirugía de columna en adultos y en niños a Canadá. Canadá es un país al norte de América, como saben, se habla inglés y se habla francés. Es el segundo país más grande del mundo, con una población más baja que Argentina de 37 millones, tiene 9 provincias y es el país con más cantidad de lagos en su territorio, 3 millones de lagos. Y 20 canadienses han ganado el premio Nobel. Particularmente me asenté en la provincia de Quebec, que es la única provincia francófona por excelencia de Canadá y de donde viene el 85% del érable o el maple. Y particularmente Montreal, que no es la capital de la provincia, pero sí es la segunda ciudad más grande de Canadá, seguida de Toronto, y es la segunda ciudad francófona, o sea, de habla francesa, más grande del mundo después de París. Montreal es una ciudad de unos 2 millones de habitantes. Todas las fotos que van a ver obviamente, son mías. Sí, es una isla que fue fundada en 1642 y debe su nombre a un monte que está en la mitad de la ciudad, en el cual tiene este lago artificial que se llama Lago de los Castores y unas vistas increíbles de toda la ciudad, sea para uno o para otro lado. Este es el oratorio de San José. Yo vivía ahí justo a la izquierda de lo que es el oratorio y es el punto más alto de la ciudad. Se dice que no se permite tener ningún tipo de edificio que supere la altura del oratorio. Más fotos del lago de los Castores y también del viejo puerto de Montreal. Otras estructuras importantes es el Estadio Olímpico, construido para las Olimpiadas del 1976, que es la estructura inclinada más alta del mundo. Y bueno, puse esta foto de un parque que todos conocemos por su nombre, que es Maisonneuve. Maisonneuve significa básicamente casa joven, y es un parque hermoso y súper gigante donde se encuentra este estadio eh, olímpico. También Montreal es la ciudad más importante de Canadá en cuanto a la cultura, ¿sí? Por los festivales de arte, de música y también de cocina, y es la cuna de lo que es el Cirque du Soleil. Particularmente yo fui contratado por la Universidad de Montreal. Acá tienen fotos de diferentes vistas de lo que es su edificio ícono. Sí, se dice que Montreal es la ciudad donde la población es una de las mejores formadas del mundo, ya que tiene la mayor concentración de estudiantes universitarios por cápita de todo Norteamérica. Si ven acá en la foto de la izquierda, van a ver un bultito marrón ahí a la izquierda, que es el parque que está enfrente de la universidad, que cuando se para es una marmota. Bueno, en Norteamérica, cuando aparece la marmota, empieza la primavera. Así que fue una lindo hallazgo en ese momento, después de un invierno duro. Montreal tiene dos universidades, 4 universidades y 12 facultades. 2 son francófonas y 2 son anglófonas. Estas son las universidades que existen. Laval y Montreal son francófonas y Sherbrooke y McGill son anglófonas.
Este es uno de los hospitales donde hice mi práctica, el Hospital del Sagrado Corazón, o Sacré-Cœur. Es un hospital fundado en 1989, verán la edificación muy antigua con una iglesia en su entrada. Es un centro de trauma nivel 1, con centro de derivación provincial que cuenta con 600 camas. En promedio se realizan y se reciben 130 lesiones medulares por año y un promedio de 300 a 450 procedimientos de columna por año. Este hospital cuenta con un staff de columna de 3 médicos ortopedistas, un neurocirujano que hace columna y una enfermera que es IPS, que significa Infirmière Prakticienne Spécialisée, que son enfermeras súper especializadas y son básicamente como un médico clínico que ayuda mucho en el tema de la vuelta y las complicaciones de los pacientes. Aquí en las fotos ven al doctor Maction, que es el jefe del sector, el doctor Etienne Bourassa-Moreau y el doctor Paul Couer, que es el neurocirujano. No tengo foto del cuarto doctor, que es el más anciano, más viejo, a punto de jubilarse, que es el doctor Gilles Moret. Obviamente el doctor Maction es el jefe de sector. Muchos lo podrán conocer por su clasificación, creo que es su artículo más conocido y más citado, la clasificación de la espondilolisis ísmica L5S1 y una clasificación respecto al balance sagital, que es muy nombrada en casi todos los artículos al respecto. Cabe destacar que Maction empezó siendo ingeniero y que realizando su doctorado en bioingeniería junto con un ingeniero que se llama Carl-Éric Aubin, que trabaja en uno de los hospitales donde estuve, desarrolló cierta pasión por la columna y decidió ser médico. Hizo su carrera en medicina, hizo su residencia en ortopedia y posteriormente su fellow en cirugía de columna en Massachusetts, junto con el doctor Rodrigo Remondino, que quizás conozcan algunos por su nombre inicialmente. En PubMed tiene aproximadamente más de 200 artículos publicados y se especializa más que nada en las que es espondilolisis, balance sagital y trauma medular. En Sacré-Cœur esta era mi actividad diaria. Todas las semanas me mandaban estos horarios que ven aquí arriba. Son horarios semanales en donde decían quién eran los patrones o jefes de guardia, quién eran los residentes de guardia, quién eran los residentes que iban a estar ausentes, quién iba a consultorio, con qué patrón es como el jefe diríamos, o el staff, y quién iba a quirófano con qué patrón exactamente. En la planilla abajo se ven los horarios y los días de consultorio de cada jefe, en donde si uno hacía guardia, si tenía que programar una cita de control con algún jefe en particular, ya podía saber qué días iba a atender y programar la consulta para día específico. Esto es la planilla de un día quirúrgico habitual, ¿sí? Con el doctor Moret. El día quirúrgico era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ya a partir de las 4 de la tarde todos los quirófanos iban terminando y se quedaba un solo quirófano para urgencias, en donde programamos una revisión y 2 fusiones de L1 a L5 con descompresiones. Todo era en papel, en Quebec todo es en papel, a diferencia de otras provincias de Canadá, en donde está todo más informatizado. Estas son unas fotos intraquirúrgicas. Durante mi experiencia tuve cambiado en 165 cirugías en adultos en un año. Cabe destacar que también las vacaciones, y siempre había 2 fellows en el hospital de adultos debido a la gran demanda, por lo tanto yo estaba una semana y una semana, nos íbamos dividiendo con mi compañero en consultorio y en quirófano, por lo tanto estos serían la cantidad de cirugías que se hacían en la mitad del año aproximadamente. Patología que vi, mucho patología traumática, le voy a pasar rápidamente algunos casos, ¿sí? Mucho trauma cervical, mucho trauma, ¿sí? Estos son 2 casos míos que me han llegado a la guardia y que he terminado operando por guardia, o el día siguiente, trauma toracolumbar, como ven acá. Es increíble la incidencia altísima de lo que son patologías osteoformadoras, como el DISH o la espondilitis anquilosante en esta población. No sé bien por qué, pero todas las semanas teníamos una de estas fracturas tipo B3 con lesiones medulares, ¿sí? Fracturas en otras osteosíntesis. Bueno, sumamente complejo el tema del trauma como hospital de derivación. Esto es lo que ya todos conocen, que son las planillas de Asia, en donde las llenábamos asiduamente. Cada paciente que ingresaba con un trauma de columna, de raquis, realizábamos estas planillas, no solo en inicio, sino también en el seguimiento, tanto por nosotros como por la médica fisiatra, que era parte del equipo también.
Particularmente quiero destacar el trabajo de este residente que se llama Rémi Pelletier-Roy. Rémi era R3 cuando yo lo conocí y estaba realizando su doctorado al mismo tiempo que hacía la especialidad, o sea, la residencia. Y como ven arriba, además de hacer todo eso, fue y era ciclista profesional, campeón nacional de Canadá y ciclista olímpico, así como lo ven. Y dentro de su proyecto de postdoctorado, él había planificado y había propuesto simplificar el score de Asia por uno que lleve menos tiempo y que tenga la misma exactitud para determinar el nivel y el grado de la lesión medular, el cual llamó MAX-Q, ¿sí? Como ven, Montreal Acute Classification of Spinal Score Injury. Nada, digno de mención realmente. También tratábamos patología degenerativa, como ven, muchos casos. Patología infecciosa, hay una de las peores infecciones que vi en mi vida. Este caso súper interesante, una espondilodicitis por tuberculosis C2-C3, tratada con un doble abordaje, patología oncológica. Ven acá tumores intracanal, extracanal, metástasis, etc. Y lo que yo llamo patología random, ¿sí? Como enfermedades inmunológicas, y esto que por ahí no muchos pueden llegar a reconocer, que es una columna de Charcot. La verdad que con tanto trauma medular y lesiones medulares, me encontré con dos casos de esta columna en donde se debe a la pérdida de la sensibilidad y la disautonomía por debajo de las lesiones medulares. Realmente casos súper complejos para recuperar y reconstruir. Otras patologías como artritis reumatoide con pacientes con una cuadriplegia progresiva. Esta era la guardia, el shock room, a la izquierda vacía, a la derecha lleno. Todos los especialistas acudían cuando llegaba un paciente politraumatizado, tenían el equipo de rayos sobre la civier, la camilla, para poder hacerle placas en ese momento sobre la camilla. Ya estábamos todos ahí cuando el paciente llegaba, entonces lo tornaban en bloque, hacíamos todo nuestro examen físico, tacto rectal, computábamos el ASIA, y si era necesario llamábamos al especialista en diagnóstico por imágenes para que vuelva al hospital si era de madrugada para poder realizar una resonancia de urgencia y poder operarlo lo antes posible. Me gustaría destacar algo que me gustó mucho, que todos los miércoles por la mañana realizamos reuniones con residentes, fellows, los enfermeros, trabajadores sociales, kinesiólogos y lo que son las enfermeras de liaison, que sería básicamente como un jefe de UPA, de Unificación de Planificación de Altas, en donde charlábamos sobre todos los pacientes que teníamos en nuestra lista, que en columna manejamos un promedio de 35-40 pacientes hospitalizados diariamente, y decíamos qué era lo que tenía que hacer y qué faltaba con cada paciente para poder externarlo, como para poder descomplejizarlo. Algunas fotos random que me interesaban, o sea, la soltura con lo que uno de mis jefes atendía quirófano. El Garden Wells, aquí abajo a la izquierda, es un aparatito de tracción cervical que usábamos en todos los casos cervicales y torácicos altos, está anterior, vía posterior, con quien me acostumbré a usar también en la guardia, cuando llegaban esas luxaciones cervicales, que los poníamos en tracción en la guardia para operarlos lo antes posible. Una foto de cómo se regía el control de las heces para los pacientes lesionados medulares, para saber si necesitaban o no solidificar o liquidificar las heces, y los pacientes que llegaban podían hacer una infiltración de rodilla y tenían para sacar con una tarjeta de crédito o de débito su Symbisk, para poder tirar un laboratorio, pero infiltración de ácido hialurónico, o si querían que su yeso sea hecho de plástico por el tema de la nieve y el agua, podían comprar su yeso plástico en estas máquinas para poder realizárselo. Otras fotos random, obviamente se utilizaba el COBAL, yo me acuerdo de esto de mi residencia, como para libro de base para los residentes. Participaba en estudios que realizaban los estudiantes a cargo del doctor Mactión en el hospital, y hay mucha gente fanática de la columna en ese hospital, incluso una de las enfermeras que trabajaba con nosotros en quirófano tenía tatuado el Atlas en su brazo. Este es el segundo hospital donde estuve, es el CHU Saint-Justin. CHU significa Centre Hospitalier Universitario, Centro Hospitalario Universitario ligado a la Universidad de Montreal. Es un centro pediátrico, ¿sí? Que ha sido remodelado recientemente. Todas estas fotos son de su parte nueva del hospital. Tiene un centro de investigación enorme. Según me han dicho, tiene 250 empleados y gente que trabaja y hace investigación en este centro materno-infantil, que es el más grande de Canadá, fundado en 1907, tiene aproximadamente 400 camas y un centro de derivación provincial, igual que el Sacré-Cœur. Estas son fotos y print screen que yo hice durante mis guardias, entonces, donde me llamaban
y me decían, tengo un paciente para derivarle con una fractura de fémur, y bueno, yo le decía, bueno, ¿de dónde viene? Bueno, de B como Bellems o de Cusquaj. Como ven ahí, son lugares que están, por ejemplo, Cusquaj no es accesible en auto, sino solamente en avión, y a 2 horas de avión, o sea, son largas distancias, y los pacientes todos llegaban a Saint-Justin para hacer su tratamiento como centro francófono más grande de referencia en Quebec. Dentro de la cirugía de columna, sus médicos staff son el doctor Parent, que es el jefe de servicio y jefe del servicio de ortopedia en general. El doctor Hubert Lavelle, que cuando yo lo conocí ya dejó de practicar como tipo de cirugías, pero hacía su consultorio y todas las semanas tenía consultorio con él. Al costado y a mi derecha en esta foto está el doctor Pierre Rousseau, que quizá algunos conozcan y reconozcan por su nombre. En la foto de la derecha está Félix Brassard, que es un excelente cirujano, realmente todo el mundo lo consultaba y quería saber su opinión, y si bien cuando lo conocí tenía 31 años, recién había terminado su fellow, realmente fue un gusto conocer a esa persona. También tenía un cirujano, un ortopedista que no realizaba cirugía, sino que hacía los consultorios de corset y control de escoliosis, que era el doctor Olivier Gemalí. Y quiero destacar a Julie Joncas, que era la enfermera practiciana especializada del Saint-Justin, y a Soraya Barki, que es, o Bakshi, que es una Research Assistant, que es también la coordinadora de Fellows del CHU Saint-Justin y del Sacré-Cœur, que sería una madre tía para mí, con quien compartí muchísimo y siempre estuvo ahí presente. El doctor Stéphane Parent, como les dije, era el jefe de servicio de ortopedia en Saint-Justin y además es jefe de columna, conocido mundialmente, tiene más de 400 publicaciones en PubMed, se especializa en deformidades pediátricas y en la tridimensionalidad de la columna en su conjunto, y también fue uno de los pioneros de lo que es el tethering o la modulación del crecimiento, que hoy se está hablando en todo el mundo. Particularmente en 2021 fue invitado por la Sociedad Argentina de Patología para dar una charla, y por algún motivo puso una foto mía y habló de mí, no sé por qué, creo que porque lo ayudé a sacar el avión y hacer el ingreso a Argentina para poder venir post pandemia. Soraya Barki, como les dije, es una persona increíble quien me ayudó muchísimo, estaba presente en todo momento. Si mi mujer se enfermaba o algo, me preguntaba siempre cómo estaba. Cada fin de semana que yo tenía libre me pasaba cosas para hacer, y fue con quien más trabajé para el tema de investigación. Muy similar, la forma de organización. Uno de los residentes se encargaba de hacer semanalmente el horario con las guardias, con los consultorios, con los quirófanos. En Saint-Justin teníamos 2 días de quirófano por semana, sea en el Saint-Justin o en el Shriners, que es otro hospital en donde también hacía parte pediátrica, y clínica o consultorio 2 a 3 veces por semana. En promedio se operaban 100 a 140 pacientes de columna por año y se recibían unas 5.000 consultas de escoliosis o de columna al año. De vuelta, todo era en papel, nada era digitalizado. Este era un esquema de guardias mensual. Como ven, yo tenía aproximadamente entre 7 a 9 guardias mensuales. Particularmente son guardias pasivas, o sea, si a la noche no hay que operar, te podés ir a tu casa, pero si te llaman porque llega este paciente con la fractura de fémur a las 3 de la mañana, tenés que ir para colocarle la tracción de partes blandas o operar cualquier otro tipo de urgencia. La guardia también funciona de manera similar. Esta es una foto de los 2 fellows de trauma pediátrico que había, que eran americanos, o sea, estadounidenses, con quien tuve una relación muy cercana porque compartíamos muchísimos pacientes de trauma. Y era de destacar que en la guardia había un lugar, una sala de procedimientos pediátricos, en donde ante un determinado procedimiento se reunían pediatras, técnicos de rayos, inhaloterapeutas y ortopedistas, en donde se le hacía una anestesia local al paciente o una sedación con óxido nítrico o ketamina intranasal, y podíamos realizar reducciones cerradas, las que hacemos acá en quirófano, las hacíamos ahí sin tener que ocupar tiempo quirúrgico. Obviamente también existía algo que era el código trauma, que sonaba en todo el hospital, en donde se recibía un politrauma o algún paciente politraumatizado, y acudían rápidamente el cirujano generales, ortopedistas, gente de anestesia, pediatras y de terapia intensiva para poder regular y embolsar y unificar a este paciente y tratarlo de la mejor manera cuando llegaba. Este es el Hospital Shriners.
en el que iba a operar una vez por semana generalmente. No hacía mi residencia acá, pertenece también a la Universidad de McGill, por lo tanto había fellows y residentes de esa universidad particularmente. El día de consultorio es similar a lo que hacemos muchas veces acá en el hospital. El jefe o el patrón va rotando y va flotando entre todos los consultorios, y cada consultorio era dirigido por un fellow, un residente, un externo, que en realidad eran estudiantes de medicina que hacían sus prácticas sumamente activos, sumamente involucrados con su rotación en el hospital. Julie, que era la enfermera, y una kinesióloga. Entonces se iban dividiendo. Esto es una foto del EOS, ¿sí? Que quizá todos conozcan, un sistema radiográfico del cuerpo completo, y particularmente esa máquina es el nuevo EOS Edge, que por lo que sé está en prueba, todavía no se ha comercializado. Saint-Just tiene 3 EOS y un EOS Edge, y bueno, al ser el doctor Parent propietario de los royalties, quizá es uno de los también pioneros en la utilización y la validación de este estudio. Todas las mañanas, tipo 7:30 de la mañana, teníamos actividades académicas en el Saint-Just, sea Grand Rounds, Ateneos pre- y postoperatorios, casos, problemas, discusiones de la literatura y journal clubs de mano pediátrica, también estaba muy bueno. El quirófano 12 era nuestro quirófano de ortopedia pediátrica. En este hice aproximadamente 101 cirugías de columna en un año, y otras tantas cirugías de trauma cuando operaba por guardia. Estas son algunas fotos intraquirúrgicas, preparación del paciente, una pantalla gigante con la deformidad que se iba a tratar. Usábamos la mesa de Jackson, también teníamos sistema de navegación que muchas veces utilizamos en los casos de Tether. Y aquí les muestro algunos casos de escoliosis idiopáticas, diferentes tipos de curva tipo de Lenke, dobles abordajes hacíamos. Ven acá también casos de escoliosis congénita, ¿sí? Hemivértebra con resección y fijación segmentaria, casos de escoliosis neuromusculares, ¿sí? Con fijaciones largas a la pelvis, siempre usando la técnica de Sponseller para la colocación de tornillos ilíacos. Escoliosis sindrómicas, tuve la oportunidad de ver algo que no es muy frecuente, que es la utilización de este sistema, que es el Vector, para el tratamiento de la insuficiencia torácica principalmente. Realizamos yesos de Riser para las escoliosis de early onset o de comienzo temprano. Y también tuve la oportunidad de formarme y de ver varios casos, más de 15 casos de Tether, o de modulación del crecimiento, que es una técnica mínimamente invasiva, fusionless o sin fusión, para la corrección progresiva de las deformidades pediátricas. También realicé varios trabajos de investigación junto al doctor Parenti y el equipo al respecto. Estas son unas fotos intraquirúrgicas de la planificación, de la colocación del paciente, del marcado intraoperatorio. Se podía hacer con rayos y como navegación, la colocación de los tornillos, pero también estuve en algunos casos de revisión de esta técnica, ya que, como sabemos, tiene un 25% de falla o de éxitos no satisfactorios, o de resultados no satisfactorios. Casos de espondilolisis, ¿sí? Como ven acá, de revisiones de espondilolisis, de cifosis segmentaria también, de inestabilidades cervicales en pacientes con síndromes de Down o de luxaciones rotatorias C1, C2, pacientes que internábamos y que poníamos en tracción por este tipo de patología. Sumamente complejo. También nos faltaba el trauma, ¿sí? Luxaciones L5, S1, fracturas por aplastamiento y casos gravísimos como son secciones medulares altas en pacientes muy chiquititos, realmente muchos casos devastadores. Obviamente la supracondila de cada día, temas de trauma, las famosas fracturas por zarandeo, fracturas costales debido al maltrato, son cosas que se ven, desgraciadamente, y bueno, todas estas fracturas se trataban por guardia. ¿Sí? Se hacía obviamente el tiempo quirúrgico es muy preciado, y esto nos hacía una reducción y se planificaba, ya se contaba con material de banco y se realizaba todo durante la guardia, de noche, de día, en el horario que cayera. Y bueno, más patología que era sumamente variada por guardia, incluso realizaba artroscopías de rodilla en casos de artritis séptica, por ejemplo, con alguno de los patrones o de jefe cuando hacía guardias. Tenía mi propia computadora, mi propio escritorio, donde realizaba mis investigaciones, mis ateneos, mis presentaciones, ¿sí? Y bueno, siempre uno recibe algún tipo de regalo, cariño de los pacientes, que aunque uno no hable el idioma, siempre están muy, muy contentos por cómo uno se los trata. Fotos de quirófano del Saint-Just con mis jefes, con el equipo de enfermeras, porque las instrumentadoras allá son enfermeras en realidad que se especializan en eso.
Marjolaine y Katia, realmente la mejor de las relaciones con ellas, no dejan de decirme que van a venir a visitarme y que quieren venir a trabajar acá conmigo. La verdad que fue muy lindo conocerlas y trabajar con ellas. Quiero destacar que cada 3 meses me realizaban una evaluación, nos reuníamos con mis jefes, donde se planteaban cuáles habían sido mis objetivos, cómo lo había superado o no, cuáles iban a ser mis objetivos a seguir en los próximos 3 meses, y se me daban más obligaciones. Obviamente comencé con un nivel de francés muy bajo, pero prontamente y me fui adaptando, entonces mi responsabilidad y mi participación en todo el equipo fue creciendo mes a mes. Estas planillas es lo que se llenaba y donde te evalúan el profesionalismo, la expertise, la comunicación, la colaboración, la gestión y la promoción de la salud, y en donde te daban un puntaje que después les voy a mostrar para qué servía. La residencia está a cargo de la universidad y no de cada hospital. La universidad cuenta con 2 puestos de residentes por año, hay un total de 10 residentes, son 5 años de residencia, no hay jefe de residentes. Cada hospital está manejado por un coordinador, que es el residente más alto o más añoso de ese hospital, quien hace esas grillas semanales. Y bueno, se entra por match nacional junto con Estados Unidos y por entrevista. Y estos son los hospitales que son parte de la Universidad de Montreal, en donde todos los residentes rotan. Ven acá los 5 años de residencias, un gran porcentaje de mujeres han entrado en el último año. Compartí muchísimo, la verdad que todos los residentes sumamente amenos y siempre súper predispuestos a ayudarme, a darme una mano y a compartir todos los casos. Eso me ayudó muchísimo, tener ese entorno laboral y amigable cuando uno se encuentra en un medio en donde el idioma no es el suyo. En cuanto a la producción científica, durante mis 2 años participé en 6 proyectos de investigación con la gente de Canadá. 3 ya están publicados, 3 están en vías de publicación. Asimismo, participé como autor y coautor en otras 9 publicaciones en paralelo con equipos y colegas de otros lugares. Escribí 2 capítulos del libro, para el libro que han escrito, o sea, nuestros colegas, el doctor Rossi Slulitel y Camino Wilguber, junto con mis jefes. Realicé un total de 31 presentaciones en congresos en estos 2 años, en diferentes idiomas, inglés, francés y también en español. Gané 2 premios, uno en el Congreso Argentino de la SAPCB y otro como mejor trabajo de investigación clínica en el Congreso de la SSQ, que es la Société de Escolios de Quebec, en 2022. Presencié y participé en 12 congresos de manera presencial o virtual, también nacionales e internacionales, y fui a 2 Cadaver Labs, uno parte de mi fellow, que también estaba validado como por la AO Spine North America, y un fellow en Florida en el que me invitaron a participar. Esto eran algunas fotos de lo que eran fast meetings, reuniones de 15 minutos con los patrones para ver en qué estaban nuestros proyectos de investigación, qué era lo que había que avanzar, qué era lo que había que hacer. Reuniones muy cortitas que se hacían al pum pum para ver qué faltaba para poder avanzar en los proyectos de investigación. Estos son 3 de los artículos que en este momento están publicados. Yo en mi humilde entender, creo que son estoy orgulloso de estos artículos porque creo que son de las revistas de mayor impacto en lo que es columna en el mundo, así que muy contento por haber participado y haber sido parte de estas investigaciones. Estas son algunas otras presentaciones en los que figuré como autor y en los que participé en estos 2 años, junto con gente acá del servicio, no solo de columna, sino también de otros servicios. Los 2 capítulos del libro que le habíamos mencionado previamente, sobre Early Onset Scoliosis con el doctor Parent, y espondilolistesis sísmica del adulto con el doctor Maction. Estas son algunas fotos de presentaciones. Esto es el POES, que a mí me parece muy similar a lo que realizaron en el último año con el servicio de ortopedia acá del hospital, junto con el doctor Rossi Slulitel, en cuanto a la presentación de todos los residentes de su proyecto de investigación. Esto es lo mismo, es la jornada de investigación del programa de educación en ortopedia. O sea, todos los residentes mostraban su proyecto de investigación, pero no solo residentes, también todos aquellos que estaban involucrados con algún jefe de ortopedia en algún proyecto de investigación, sea maestría o sea postdoctorado. En el 2021 tuve 3 presentaciones, una presentación en la jornada de investigación del Departamento de Cirugía en General, sumamente enriquecedor, ver cómo neurocirujanos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, todas las especialidades quirúrgicas presentaban sus proyectos de investigación, algunos sumamente complejos.
cadavéricos y en animales. Tuve el gran honor de poder presentar 2 trabajos en la, en la reunión anual de la SRS, que hoy en día es uno de los congresos más importantes de nuestra especialidad en el mundo. Fue virtual en el 2021, post pandemia, en San Luis, pero tuve la oportunidad de ir de forma presencial en Estocolmo, en Suecia, y tuve una presentación. La verdad es difícil que te aprueban los trabajos para la SRS, así que todo el equipo estaba muy contento a ver que de todos los trabajos que habíamos hecho habíamos tenido un porcentaje de aprobación importante. Esta foto tengo con Karl-Erik Aubin, que es un ingeniero y es el que llevó a Maction a seguir la especialidad en columna y en medicina particularmente. En el Congreso Anual de Ortopedia de Canadá, que fue realizado en Quebec, estuve con Fer Díaz, un médico que todos creo deben conocer, cirujano de cadera, que actualmente está partiendo nuevamente a Canadá a desarrollar su práctica allá. Realmente un lindo congreso, la ciudad de Quebec es hermosa, si van para allá no tienen que dejar de visitarla. Esto es la Sociedad de Escoliosis de Quebec. Debido a la potencial importancia de todos los médicos que trabajan en la zona de Quebec, tiene su propia sociedad de escoliosis y se realizan congresos de importancia, diría internacional, con presentadores como el doctor Sponseller en el 2021. Aquí también tuve 3 presentaciones. El director es el doctor, digo doctor por el doctorado, Karl-Erik Aubin, que es en realidad ingeniero. Y en 2022 también los presentadores, como ven, el doctor Parent, el doctor Hubert Labelle, el doctor Rousseau. También tuve 3 presentaciones y una fue la que ganó el mejor trabajo de investigación clínica. Aquí estoy recibiendo el premio, que el premio se llama Pierre Hubert Labelle, en honor también al padre de Hubert Labelle, que fue el fundador de la Sociedad de Escoliosis de Quebec hace 50 años. En la SAPCB del año 22 también presenté 6 trabajos, gané el premio al mejor trabajo en temas libres, y también tuve la oportunidad de ver a gente que hacía mucho, que colegas de trabajo antiguos y actuales en ese congreso. Como les dije, mi fellow también era parte del North America Spine Fellow, AO, y como parte de ese fellow teníamos actividades anuales, como ven aquí, toda una grilla de consultas, de webinars, de participaciones, y uno de esos era la reunión en un Cadaver Lab que se realizó en Las Vegas, en donde se realizaban técnicas desde simples descompresiones, laminectomías, hasta procesos de osteotomías de las 3 columnas para práctica en cadáveres. También este fue otro Cadaver Lab que asistí en Orlando, Florida, en donde aprendí la técnica de la colocación de tornillos de Sponseller, del propio Sponseller. Aquí en la foto del medio me ven al lado de él, practicando y palpando estructuras óseas para poder desarrollar la buena técnica. Fui a este congreso con el doctor Martín Estefan, mi compañero de fellow y un gran amigo que me ha otorgado la residencia y mi fellow. Y bueno, en la reunión de la Sociedad de Escoliosis también me entregaron mi diploma. Esas evaluaciones que les dije antes, que se hacían cada 3 meses, sirven para evaluarme, y hay un ranqueo, y un 5% de todos los graduados de un año, sean fellows o ortopedistas o residentes, se le otorga lo que es el diploma de honor del decano. Es una mención que recibí por esas evaluaciones, que salió en YouTube, que mis papás, toda mi familia pudo verlo en ese momento. Fue algo sumamente interesante, emotivo también. Voy a pasar esto rápido en honor al tiempo. Tuve que formarme en francés estando allá, 4 horas por día, 4 días a la semana, durante los primeros 4 meses. Fui a una escuela de francés para aprender de 6 de la tarde a 10. Participé durante estos 2 años con el Comité de Evaluación de Residencias a distancia de la AOT. Soy parte de un grupo de investigación de AO Spine Latinoamérica, el grupo MIS también. Participé con Novasi y vi su colaboración con Novasi en un software de planificación. Así que mucha actividad con los residentes, con los colegas fellows, actividades externas. Uno de mis jefes era fanático de la colección de mariposas e insectos, así que también salía a cazar mariposas con él en varias oportunidades en paisajes increíbles. Salíamos a correr con el doctor Maction, un enfermo del running,
en la nieve, con menos 30 de temperatura, todo se podía hacer. Corrí una carrera en montaña ya, como saben todos, me gusta correr. Voy a pasarlo rápido para no aburrirlos y terminar, para que todos puedan irse tranquilamente. Estos son fotos de actividades extraacadémicas con mis colegas fellows. Uno de mis colegas también la conoció a Guillermina Bruchman y me mandaron esta foto. Y bueno, la actividad social es muy importante, sea con colegas fellows o sean con amigos argentinos, súper importante. Realmente todos los fines de semana que teníamos libre hacíamos alguna excursión, alguna caminata, algún cerro, algún lago que íbamos a visitar. Mis papás me fueron a visitar y Canadá es increíble, sea en verano, sea en invierno, fotos, sea en otoño. Tienen que conocer Canadá en otoño, es increíble los colores que se pueden apreciar. Hace frío, sí, hace mucho frío, menos 30, menos 37 de temperatura, pero eso no te detiene, la ropa abriga y todo está preparado para ese frío. Despedidas, la verdad que me llevo los mejores recuerdos de mi fellow en ese lugar. Me regalaron este chaleco plomado, como ustedes conocerán, algunos lo han visto en quirófano. Despedidas con el equipo del Sacré-Cœur, con la doctora Richard Denis, que era la fisiatra, que es la esposa de Mactión particularmente, con el doctor Cuer, que es neurocirujano, con el equipo de enfermería y fisiatras del hospital, también muchas juntadas y una gran despedida después de que me vine. Y bueno, como les dije, el Señor de los Anillos te trajo un tesoro a su casa que no puedo dejar de mencionarlo, porque también me llena de orgullo, que el 2 de marzo del 2022 nació mi bebé Benjamín, que me llena de alegría todos los días y es un motivo de volver a casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati, por la presentación. No sé si está ahí Marce, Ruenberg. Sí, sí, entonces me escucha con otro micrófono. ¿Escuchás? Sí. Ah. Bueno, cortito porque estamos pasados de hora, pero la verdad muy lindo escucharte, Mati, porque, bueno, a uno lo hace rememorar, transmitís muy directamente las sensaciones que uno tiene cuando vuelve de su fellow afuera, con tantas experiencias, en lo humano, en lo familiar, en lo social, en lo técnico, en lo profesional. Y la verdad que a pesar de que has tenido 2 años de contra súper intenso, has sabido transmitirlo yendo desde detalles mínimos personales hasta pasando por referencias turísticas, demográficas, técnicas, hospitalarias. La verdad que no te faltó nada, por lo menos pantallarnos. Lo hiciste de una manera precisa, afectiva. La verdad que nos transmitiste, nos hiciste llegar eso. Bueno, nos quedamos sin tiempo para algunas preguntas específicas, pero creo que lo más importante lo lograste, y es haber metido todo ese badaje de sensaciones, estímulos, conocimientos, para que todos nos vayamos con una impronta muy buena de cuál fue tu experiencia. Así que súper felicitaciones, no solo por la experiencia, por cómo lo lograste, por cómo lo viviste, sino por cómo lo transmitiste ahora en estos 40 minutos, Mati. Te felicito, básicamente. Después quedarán los comentarios personales que cada uno te hará. Bueno, muchas gracias, Marce. Abrazo a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos por finalizado el Ateneo en virtud del horario y nos reencontramos la semana que viene. Abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Perdón por la demora.